Bueno, que el Señor les bendiga a todos, amados hermanos. Muy buenos días en este día. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Hoy pues nos alegramos de estar nuevamente en este día domingo, pues prácticamente ya dispuestos y preparados para este día. Hoy, amados hermanos, pues no es la excepción, seguimos platicando de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir de lleno al tema y vamos a ir, como les decía, vamos a seguir platicando acerca de la mesa de los panes. Estuvimos hablando la semana antepasada, estuvimos hablando estrictamente de la mesa, ¿verdad? De la importancia y la relevancia que tiene la mesa para nuestras vidas, es decir, del trabajo más bien que el Señor Jesucristo hizo en nosotros. Y pues siguiendo con la metodología, hoy pues no es la excepción, seguimos hablando siempre acerca de la mesa de los panes. Hoy pues creo yo que va a ser la última parte, si Dios nos lo permite. Buenos días, muchachos, pasen adelante, bienvenidos. Hoy pues seguimos platicando de esto y hoy vamos a Juan capítulo 1 y verso 14, ¿verdad? Esta es la Biblia textual y dice acá: y el verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces hemos estado hablando de esto y este va a ser el texto que hemos estado usando de base para todo lo que hemos estado platicando, amados hermanos, desde pues la puerta, el atrio, ¿cómo se llama esto? El altar de bronce, el abacro, las coberturas, o sea, el tabernáculo en sí o la morada. Hemos estado hablando de todo esto y esto está centralizado justamente acá en Juan capítulo 1 y verso 14. Ahora bien, si nosotros vamos en la palabra de Dios, quisiera empezar yo hoy en esta enseñanza con este verso. Es Salmo capítulo 16 y verso 11. Dice: me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Amén. ¿Verdad? Gracias. Me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Este es un verso que a mí en lo personal me encanta demasiado, es muy deleitoso para mí y me gusta tanto, ¿verdad? Primero, como lo dice, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, ¿verdad? Y justamente hoy quiero remarcar esto acerca de la presencia del Señor. Cuando nosotros hablamos a la mesa de los panes, ya la vamos a ver más adelante, me voy a adelantar ahorita. Cuando hablamos de la mesa de los panes, también podemos decir la mesa de los panes de la presencia. Ya vamos a ver por qué es así. Fíjense que si ustedes ven en la Reina Valera 60, que es creo que la que nosotros estamos acostumbrados, dice lo siguiente: la mesa de los panes de la proposición. Entonces ya también vamos a ver por qué se llama de esta manera, ¿verdad? La mesa de los panes de la proposición. Entonces, cuando nosotros vemos este salmo en específico, recuerdan que hace 2 semanas estamos hablando, ¿verdad? Tú aderezas mesa delante de mis enemigos, ¿verdad? Pero hoy es esto, ¿verdad? Me darás a conocer la senda de la vida. Y esto era también una de las cosas que platicábamos la semana pasada, cuando hablábamos que todo lo que procede de la boca del Señor, ¿verdad? O sea, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que procede de la boca del Señor. Entonces, hablamos de que, o sea, todo lo que procede de Dios es vida, pero lo que no procede de Dios, entonces, ¿qué es? Es muerte, es pecado, ¿verdad? Exactamente. Entonces, pero acá viene el salmista y dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. O sea que la única manera en la cual el ser humano, o nosotros como humanos, puede alcanzar la plenitud del gozo solamente es en la presencia del Señor. Y dice: en tu diestra deleites para siempre. ¿Quién es aquel que está a la diestra del Padre? Es Cristo, exactamente. Entonces, en Cristo, dice ahí, en tu diestra deleites para siempre. Entonces, en Cristo nosotros nos deleitaremos para siempre, ¿verdad? Entonces, todo esto, amados hermanos, solo es el preámbulo de lo que vamos a ver, ¿verdad? Entonces, como el texto que nos compete a estudiar, ¿verdad? Que es lo que hemos estado hablando, es cabal Éxodo capítulo 25, del 23 al 30. Dice: harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos, su anchura de 1 codo y su altura de 1 codo y medio.
Y le revestirás de oro puro y harás una moldura de oro a su alrededor. Le harás también alrededor un borde de un palmo menor de ancho y harás una moldura de oro alrededor del borde. Y le harás 4 argollas de oro y pondrás argollas en las 4 esquinas, que están sobre sus 4 patas. Cerca del borde estarán las argollas para meter las varas a fin de llevar la mesa. Y harás las varas de madera de acacia y las revestirás de oro, y con ellas llevarán la mesa. Harás también sus fuentes, sus vasijas, sus jarros, sus tazones, con los cuales se harán las libaciones de oro puro las harás. Y pondrás sobre la mesa, esta es lo que les decía, y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia, perpetuamente delante de mí, ¿verdad? Entonces, esta parte donde dice el pan de la presencia, perpetuamente delante de mí, ¿verdad? Era un mandato. Este pan, recuerdan que el día de Santa Cena nuestro pastor nos hablaba de el memorial, ¿verdad? Entonces nos hablaba de cómo es que, y también este pan también representa la memoria que se le debía hacer prácticamente hacia, en este caso, a Jehová de los ejércitos. O recordarán que a Israel se le presentó como el yo soy, ¿verdad? El Dios de Isaac, de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Y es incluso el mismo nombre con el cual se nos presenta a nosotros, ¿verdad? Solo que en esta vez, amados hermanos, realmente veamos esto. Cuando hablamos de la presencia del Señor, en el antiguo pacto recordamos que pues era algo de temer, ¿verdad? Recordarán, amados, que incluso cuando a Moisés se le están dando estas instrucciones, el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, perdón, prácticamente ellos estaban viendo cómo el monte temblaba, el monte echaba humo, el monte prácticamente se ve. Yo me imagino que lo más cercano que tenemos ahora es tal vez ver un volcán, pues, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Entonces, imagínense qué terrible realmente y el terror que causaba hacia las demás personas. Digo yo, qué terrible y qué terror, porque aquí pues en Guatemala tuvimos tal vez no lanzando lava como tal, ¿verdad? Sino que fueron gases piroplásticos, creo que eran, ¿verdad? Realmente la letalidad y la mortandad que hubo, ¿verdad? Entonces imagínense eso, o sea, ellos estaban a las faldas del monte, pues prácticamente ellos estaban viendo todo esto. Entonces la presencia del Señor para ellos era algo de temer. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, ¿será que el Señor lo que en realidad quería hacer era meterles miedo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Verdad? Pues que realmente no. Lo que el Señor quería era demostrarles su poder. Porque ellos habían sido esclavos durante 400 y pico de años, ¿verdad? Esclavos en Egipto, ¿verdad? Entonces ellos siendo esclavos pues se acostumbraron al poder de los dioses en Egipto. Pero entonces, ¿por qué es que el Señor viene y les dice y pondrás la mesa, sobre la mesa el pan de la presencia? Entonces fíjense que ese pan también simboliza la presencia del Señor, ¿verdad? Y como nosotros, amados hermanos, sentados a su mesa, también nos acercamos a la presencia de Dios. Ese es el punto. Ese es el punto. Por eso es de que cuando hablamos acerca de lo que dice la mesa, que es lo que ya hablamos la vez pasada, dice la H7979, Shulchan, que quiere decir mesa como extendida, es decir, una mesa larga donde caben muchos convidados, ¿verdad? Entonces hoy, amados hermanos, vamos a seguir, vamos a terminar con cuáles son los panes, pues prácticamente de los que muchas veces la gente come. Entonces la semana pasada estábamos hablando acerca del pan de ocio, el pan hurtado, el pan de lágrimas, el pan de afanosa labor, el pan de maldad, el pan del egoísta, y hoy nos toca el pan de duelo, el pan sin levadura, y el pan de duelo, el pan leudado y el pan sin levadura. Entonces, perdón, en esta ocasión, como dejamos la semana pasada, estuvimos hablando del pan leudado, ¿verdad? Entonces dice Gálatas 5:9, un poco de levadura fermenta toda la masa. Esto lo conocemos, lo hemos sabido, lo repetimos muchas veces. Pero fíjense que aquí en Éxodo capítulo 2 y verso 19 dice, por 7 días no habrá levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma pan leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo.
No queréis nada, no comeréis nada leudado. En todo lugar donde habitéis, comeréis panes sin levadura. Entonces, esto es interesante y los quise poner juntos por lo mismo, porque dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. Pero más allá en Éxodo capítulo 12 y verso 19 dice, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel. Entonces, cuando hablamos del leudo o de la levadura, ¿verdad? Estamos hablando de aquel ingrediente, ¿verdad?, al cual se le agrega la masa, ¿verdad?, que la fermenta y prácticamente hace que el pan sea grande. ¿Sí o no? ¿Verdad? Todos lo sabemos. Pero fíjense que si nosotros lo vemos de esta manera, entonces lo que provoca la levadura en nosotras o en nosotros, ¿verdad?, es que nos agrandemos, es que nos ensanchemos. Pero si nosotros vemos un pan, amados hermanos, un pan leudado, ¿verdad? Ustedes han visto que tiene unas bombitas, ¿verdad?, de aire, ¿verdad? Pero no tienen aire prácticamente. Entonces el pan creció, su estructura, o sea, hablando ya, si lo vemos tal vez metabólicamente hablando, ¿verdad?, ya su estructura cambió. Es que eso es lo que pasa. Lo que hace la levadura es cambiar la estructura de la harina, ¿verdad?, junto con el agua y todo esto, e incluso la sal o incluso el azúcar, perdón. Todo esto se lo come prácticamente y eso es lo que usa como combustible para empezar a crecer. Entonces cambia prácticamente la estructura en sí del pan. Pero un pan leudado, un pan sin levadura es distinto, ¿verdad? Es planito, no crece, a veces pareciera como que fueran algunas de esas galletas, sí, cabal, una tostada más o menos, para que sea un ejemplo. Entonces, fíjense que cuando hablamos de la levadura en sí estamos hablando del pecado. Entonces, ¿qué hace el pecado en nosotros? Aparentemente nos llena, aparentemente, exacto, bofos, o sea, nos llena, pero estamos vacíos. Estamos vacíos realmente, porque volvemos al punto, porque prácticamente todo lo que no procede de Dios prácticamente es muerte, es pecado. Entonces, por eso les digo, hablábamos la semana pasada del pan de ocio, el pan hurtado, el pan de lágrimas, el pan de afanosa labor, el pan de maldad, el pan egoísta. Este es un pan, todos esos son panes leudados. Pero este pan leudado del que estamos hablando es tan importante que lo veamos. Porque entonces aquellos que comamos de este pan leudado, o incluso si nosotros siendo los panes prácticamente en la mesa, que es Cristo, ¿verdad?, nosotros somos un pan leudado, no podemos presentarnos delante de la presencia del Señor así. ¿O me equivoco? ¿Verdad que no? No podemos presentarnos con pecado delante de Él, porque ahí lo dice. Porque cualquiera que coma algo leudado, y vean lo que dice, algo, o sea, ni siquiera el Señor no solamente dejó de decir, va, el que coma pan leudado, ustedes pueden comer todo lo demás, no, algo leudado. O sea, no tenía que comer nada que tuviera levadura. Y nosotros también no podemos comer nada que sea pecado, ni beber nada que sea pecado, ni hacernos partícipes de nada que sea pecado. Porque como dice aquí, un poco de levadura, un poquito de pecado, y cuando sintamos, vamos a estar muy llenos, no del Señor, sino de levadura. Por eso dice el Mateo 16:5, dice, los discípulos al pasar al otro lado se habían olvidado de tomar panes. Y Jesús les dijo, estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ellos discutían entre sí diciendo, lo dices porque no tomamos panes. Pero Jesús dándose cuenta dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? ¿Todavía no entendéis ni recordáis los 5 panes para los 5,000 y cuántas cestas recogisteis? Ni los 7 panes para los 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Se recuerda, verdad? Eso lo hablamos hace 2 semanas. El verso 11. ¿Cómo es que no entendéis que no os hablé de los panes, pero guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos. Entonces, cuando hablamos ciertamente de un pan, estamos hablando no solamente de algo para comer, sino que también de una enseñanza. ¿Por qué? Porque hasta para comer pan se nos enseña cómo comerlo de una manera correcta,
¿verdad? Imagínense que es un pirujón, ¿verdad? Uno grandote que ni siquiera la mano lo puede agarrar, ¿verdad? No vamos a abrir toda la boca como que somos leones, ¿verdad? Para morderlo. Tal vez si estamos solos, tal vez, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama esto? En la mesa con nuestros papás, ¿verdad? Además, si son de aquellos padres estrictos, ¿verdad? Así no, ¿verdad? ¿Verdad? Yo conozco, hermano, yo sé, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, es una enseñanza que el Señor nos da. Es una instrucción que Dios nos da a cada uno de nosotros. Entonces, esta instrucción, amados hermanos, el Señor la da a través de toda su palabra. Por eso es que empecé con el Salmo 16:11, creo que era. Porque dice, sí, me darás a conocer la senda de la vida. Ese es el punto. ¿Cómo yo conozco la senda de la vida? ¿Cómo yo conozco la forma de vivir que a Cristo le agrada? ¿Cómo? Prácticamente sentándome a su mesa, para que Él me dé a comer, para que Él me enseñe y me instruya acerca de lo que yo debo hacer, acerca incluso de lo que a Él le agrada que yo haga. Es que eso es lo impresionante. Pero aquí le dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Ese es el punto. Y hay muchas enseñanzas hoy en día, hay muchas instrucciones hoy en día. Y hablando incluso, no estoy hablando de situaciones como, qué sé yo, ¿verdad? De mejore su situación financiera, mejore, qué sé yo, su situación familiar, mejore su matrimonio, mejore, etc. Estoy hablando estrictamente de la palabra de Dios. Fíjense que se han levantado muchas mesas en donde enseñan doctrina errónea, doctrina lastimosamente tan tergiversada y tan trastocada, una palabra corrupta. Entonces, en donde más bien, en vez de ofrecer un pan sin levadura, realmente ofrecen ni siquiera pan con levadura, sino un pan inmundo. Ese es el punto, un pan chuco, un pan sucio. Eso es lo que enseñan. Entonces, por eso, si el Señor nos dejó este precedente en cuanto a los fariseos, porque los mismos fariseos hablaban de la palabra de Dios, ¿sí o no? Sí, ellos eran los maestros de la ley, y al igual que los saduceos, incluso los mismos escribas, también hablaban de la palabra de Dios. El problema es de que ellos lo hablaban prácticamente ahí sí que, ciegos guías de ciegos, porque no querían ver. Hay un viejo dicho, ¿verdad? No hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Entonces, ¿cómo eran los fariseos? Vamos a ir a Mateo capítulo 23, hermanos. Vamos a ver solo los primeros versículos, ¿verdad? Sí, dice, entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hacen y observan todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. O sea, la instrucción, o sea, la enseñanza que ellos daban estaba apegada a la palabra, pero sus obras no estaban apegadas a la palabra. Entonces, por eso les digo, no solo venir y hablar, sino que también nuestras obras también tienen que hablar de lo que nosotros creemos y de lo que a nosotros se nos ha ido enseñando. Amén. Ahora bien, dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas para ser llamados por los hombres rabí. ¿Qué querían? Pues que solo que el hombre lo reconociera, ¿verdad? Entonces, y sigue diciendo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero más adelante dice, vamos a ver, aquí está, el verso 23, Mateo 23 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos. Vean, habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debéis haber hecho sin descuidar aquellas. Es decir, que sí está bien que hayan pagado el diezmo y todo, pero se le olvidaron las enseñanzas más elementales que estaban en la escritura. Entonces, ¿cómo es esto?
Que si yo entonces yo hago obras delante del Señor y hago obras que a Él le agraden y obras que pues a la luz de la palabra están correctas, pues está bien. Pero tal vez yo soy un déspota, soy egoísta, soy un ladrón, soy alguien dado a un desorden sexual, qué sé yo, lo que sea. ¿Será entonces que el Señor se agrada de lo que yo hago? ¿Verdad que no? Por eso es que es importante que si nosotros hemos creído en Dios, también manifestemos hacia todo, pues a todo lugar, las obras de Dios. Amén. Por eso dice Lucas 13:24: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros estando fuera, comencéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: comimos y bebimos en tu presencia, y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera, dice. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Entonces el Señor realmente viene y dice, o sea, que hay una medida. Porque se recuerdan qué era lo que hacía, qué fue lo que sucedió con Elí. Dice que él era un hombre pesado. Cuando hablamos en la escritura, o sea, hablando de pesado, es decir, que era gordito. ¿Pero por qué era gordito? No solamente por eso, sino que realmente era gordito porque sus hijos le daban de su pecado. Le daban a comer del pecado de ellos. Dice que ellos venían, los hijos de Elí venían y agarraban un pincho, digámoslo así, un tenedor, digámoslo de esta manera, y lo metían en donde los israelitas llevaban su ofrenda hacia el Señor. Y si el pincho llevaba y se jalaba toda la ofrenda, tomaba toda la ofrenda, pues era de ellos. Y no tenían ni siquiera ¿cómo se llama esto? Ni voz ni voto para decir: mira, esto es para el Señor, pero es que esto me lo tienes que dar. Entonces ellos se alimentaban de la grosura, ellos se alimentaban prácticamente de la carne, y esto mismo le daban a su papá, a Elí. Entonces, ¿será que él estaba gordito solo porque no hacía nada? Realmente él estaba pesado porque estaba lleno de pecado. Por eso es que cuando él muere, dice que él se echa para atrás. Imagino que el banquito ya no le aguantó, ¿verdad? Y se fue. Entonces, cuando se fue para atrás, se desnucó. Esto es tremendo. Es tremendo, hermanos, porque imaginémonos. Pongamos un ejemplo. Una puerta estrecha, ¿cómo es? Estrecha, hermano, me va a decir. Va. Pero imaginémonos que hay una medida para pasar, ¿verdad? Y nosotros no pasemos porque estamos llenos de pecado, ¿verdad? Entonces, como esto no quiero decirles que hagamos dieta y que todos seamos delgados, pues, no quiero decirles eso, pues, aunque pues no estaría mal, pero al punto que quiero ir es que hay una medida que debemos de dar. ¿Por qué? Porque en la mesa del Señor no puede haber glotonería, ¿o sí? ¿Verdad? Pero en la mesa, en las mesas inmundas, ¿hay glotonería? Sí, hay gula prácticamente. ¿Qué hace el enemigo? Viene y le ofrece y le ofrece y le ofrece y le ofrece y no le importa, porque nosotros como humanos no tenemos una saciedad. Por eso leía Salmo 16:11, que solamente en la presencia del Señor es donde nosotros conoceremos la plenitud del gozo, solo en el Señor. Fíjense, es que por eso es importante separar el alma y el espíritu prácticamente, que el Espíritu Santo a través de nuestro espíritu que mora en nosotros, ¿verdad?, venga y tome el control de todo nuestro ser. Porque el alma, ¿qué es lo que hace? El alma es la que quiere tiene esa insaciedad, esa insatisfacción, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Pero por eso dice: entonces comenzaráis a decir: comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles.
O sea, no solo de venir y, esto está interesante y me lo agarro, esto está bonito, me lo voy a beber en la presencia del Señor. No solamente se trata de eso, sino aún tomar, incluso cuando el Señor también nos da purgante, cuando el Señor nos da esas hierbas amargas, ¿verdad? Es que es impresionante, hermanos, porque el Señor a su mesa todo lo hizo perfecto, pero nosotros no podemos sentarnos a cualquier mesa a que nos den cualquier cosa. Nosotros, amados hermanos, tenemos que ser panes sin levadura. Vamos a ir a 1 Corintios 5:6, dice: vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces, esto, amados hermanos, hablando de los panes sin levadura, que era lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Acerca del pecado. Por eso es que es importante que nosotros también busquemos esta constante limpieza delante de Dios. Es importantísimo que siempre nosotros nos mantengamos limpios. Pero ¿por qué el Señor quiere que nos mantengamos limpios? ¿Por qué Dios quiere que nos mantengamos limpios? Esa es una, ¿verdad? Esa es una, ¿verdad? Pero sin santidad, nadie verá al Señor. Ese es el punto. Ese es el punto. Que necesitamos santidad en nuestras vidas. Y la santidad no solamente es al momento de subirme aquí o cuando vengo a la iglesia. La santidad es aquí, allá afuera, cuando voy en el carro, cuando voy en la moto, cuando estoy en mi trabajo, cuando voy al restaurante, cuando voy al supermercado, cuando voy al mercado. En todo lugar, ahí tengo que mostrarme la santidad, ¿verdad? Y más cuando estamos solos. Entonces, por eso dice, limpiad la levadura vieja, para que seáis masa nueva. Entonces, al limpiarnos de toda esa levadura vieja, ¿verdad? A su vez también nos vamos renovando. Pero alguien mira, hermano, pero ¿cómo me limpio? ¿Cómo yo puedo limpiar mis vestiduras? ¿Cómo puedo yo venir y limpiarme? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Si no es así, miren, si no es así, entonces realmente ¿a dónde nos estamos acercando? Y esto otra vez nos refiere a otro módulo del tema que estábamos hablando cuando era el lavacro o la fuente de bronce. Una de las cosas de las funciones que tenía el lavacro era que cuando los sacerdotes venían del altar de bronce, ¿verdad? Traían las cenizas, pero a la morada, ¿verdad? A la tienda, al tabernáculo en sí, no podían entrar con las manos sucias ni con los pies sucios. Para eso estaba el lavacro, para que se lavaran, ¿verdad? No se iban a bañar, pues, pero por lo menos en ese momento tenían que lavar sus pies y lavarse sus manos. Y ahí ya podían entrar. Nos habla de dos cosas acá. Tenían que lavar su caminar y sus obras. Entonces nosotros, para quitarnos el leudo, ¿verdad? O la levadura en nuestra vida, tenemos que limpiar nuestro caminar y nuestras obras. ¿Y cómo yo guardo mi caminar? A través de la palabra. ¿Cómo yo guardo las obras que hago? A través de la palabra. Porque ¿cuáles son las obras que le agradan a Dios? ¿Cuál es el caminar que le agrada a Dios? Realmente hacer las obras que el Señor Jesucristo hizo. Andar como Él anduvo. Hablando del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él por excelencia es el pan sin levadura. Es el pan que descendió del cielo. Entonces, ahora bien, por eso dice, ahora, Deuteronomio 16:1. Observarás en el mes de Abib y celebrarás la Pascua del Señor tu Dios. Porque en el mes de Abib el Señor tu Dios te sacó de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua al Señor tu Dios con ofrendas de tus rebaños y de tus manadas, en el lugar que el Señor escoja para poner allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura,
pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que recuerdes todos los días de tu vida el día que saliste de Egipto. Ahora, entonces ahí tengo una cita, Levítico 23 del verso 4 al 8, para que lo estudien, ¿verdad? Ahí van a ver la ordenanza de la fiesta, porque estaba era el día 15 si no estoy mal, se celebraba la Pascua. Al siguiente día empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Y eran 7 días concretos en los cuales no tenían que comer nada leudado. Pero aquí dice, no comerás con ella pan con levadura. O sea, ¿quién es nuestra Pascua? ¿Quién realmente es nuestro reposo? Exactamente, Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor viene en nuestras vidas, entramos en eso, en esa Pascua. Entonces, no podemos comer pan leudado. Es decir, tenemos que apartarnos, tenemos que santificarnos. Ese es el punto. Pero dice, comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, dice. Entonces, el pan sin levadura también es un pan de aflicción. ¿Cómo así, hermano? Así ya no me gusta matatero, terolá, ¿verdad? Pero el punto de esto, amados hermanos, es que lo que hace el pan sin levadura es afligir nuestra carne. ¿Por qué? ¿Qué quiere la carne? ¿Qué quiere la carne? ¿Ah? Quiere irse de vacaciones, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es lo que quiere. El deleite. Realmente eso es lo que quiere la carne. Pero el espíritu, ¿qué quiere? El espíritu está dispuesto, dice, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces lo que sucede cuando nosotros comemos pan sin levadura, del pan que nos da el Señor, sujeta nuestra carne a la palabra del Señor. Pero también nosotros tenemos que entender que si nosotros hemos sujetado nuestra carne, como dice, hemos muerto a todo. Por eso dice, Colosenses capítulo 3 y verso 4, dice: cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Dice. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Ese es el punto, vivíais, tiempo pasado, ¿verdad? Por eso es que es importante entender que nosotros somos nuevas criaturas. Ese es el punto, que nosotros somos nuevas criaturas y ya hemos muerto a todo pecado, a todo lo que conlleva pecado. Con esto no les quiero decir, es que pues yo como ya tengo a Cristo, ¿verdad? Yo no me puedo juntar con todo ese montón de pecadores. No, no es cierto. No es cierto. Porque se lo voy a poner de esta manera. El pan más genuino que pudo haber, que fue el Señor Jesucristo, anduvo entre la tierra, anduvo entre pecadores, hablando, predicando y anunciando. Entonces, ¿qué es lo que él no solamente... ¿Recuerdan? No penséis en el pan, o sea, no se recuerdan, pues, les dice él a sus discípulos, ¿verdad? No se recuerdan que yo les di de alimentar a los 5,000, les di pan y aún ustedes recogieron, pues. No se recuerdan, pues. Entonces, ese es el punto. Entonces, ¿qué es mayor? ¿Lo que hay en el mundo o lo que Dios ofrece a nuestras vidas? Lo que Dios ofrece. Dice, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca, ¿verdad? No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Entonces ya no podemos decir, es que yo era así, pues el Señor está cambiando y esto y lo otro. No, es que una cosa es que el Señor esté trabajando en ti y otra cosa es que tú te dejes moldear por eso. Es el punto. Si Dios te está dando de comer, por ejemplo,
Tal vez a ustedes, qué sé yo, no les gusta, qué sé yo, la selga, la espinaca, porque tal vez son muy amargas, o las pacayas, qué sé yo, por decirles algo, ¿verdad? Por decirles algo. Entonces, estamos impidiéndole algo tal vez a nuestro estómago que nos va a ser de beneficio. Y eso es como una comida terrenal. Pero muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Somos así que melindrosos con la palabra de Dios. Es que esto no me gusta porque afecta el pecado que yo estoy cometiendo ahorita. ¿Verdad? Pero entonces, ese pastor, en él no hay amor. Ese pastor no sabe si yo puedo hacer lo que yo quiera. Puedes hacer lo que tú quieras. Pero recuerda que al final quien te va a juzgar ni siquiera el ministro de la casa o el apóstol, el predicador o lo que sea. Va a ser Dios el que te va a juzgar. Por eso les decía que también la mesa de los panes también es un juicio. También es un juicio. Entonces dice, Colosenses 3:10, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó, una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso, incircunciso, bárbaro, besita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Creo que son la mayoría de las cosas que nos cuestan, ¿verdad? Nos cuesta ser tiernamente compasivos, bondadosos, humildes, mansos y pacientes, ¿verdad? Más cuando le decimos, Señor, quiero esto, pero lo quiero para antier, ¿verdad? Pero el Señor no lo va a dar porque tal vez eso nos va a hacer pecar, por ejemplo. Entonces, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Ya ven? Entonces, por eso les decía, ¿qué obras tengo que hacer? ¿Cómo yo tengo que caminar? Como Cristo hizo y como Cristo anduvo. Ahora bien, dice acá, pan del cielo, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba, si andan o no en mi ley. Y sucederá que en el sexto día, cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogen diariamente. Entonces, esta porción, cuando estamos hablando del pan del cielo, estamos hablando estrictamente del maná, ¿verdad? Pero fíjense que dice, y sucederá que en el sexto día, ¿cuál era qué significa el número 6? Hombre, ¿verdad? Humanidad. Entonces, una de las cosas que el Señor hace para que nuestra humanidad mengüe es darnos una doble porción. Vean esto. Entonces, necesitamos de Cristo y del Espíritu Santo prácticamente. Tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, pero Él también dio una promesa a todos, y es que no siempre iba a estar con nosotros, pero que iba a enviar al otro consolador. Porque estaban a punto, porque cuando en el sexto día, ya en el séptimo, ya no podían hacer nada. ¿Por qué? Porque era un día dedicado a Dios. Era un día de reposo. Eso es lo que pasa. Que estamos a punto de llegar a nuestro reposo. Estamos a punto de llegar a nuestro encuentro con nuestro Dios. Y en ese día no vamos a estar diciendo, es que dejé la cama mal hecha o esto por el estilo, ¿verdad? No. Se va a acabar todo lo que dejamos aquí. Pero también nos habla de incluso qué era lo que el Señor iba a manifestar para todos. Y ese es Cristo. Ahora vamos a Miqueas capítulo 5 y verso 2. Pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad.
Por tanto, él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel, dice. Dice, de ti me saldrá, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. ¿Dónde nació el Señor Jesucristo? En Belén. Exactamente. Entonces el Señor puso una promesa. Vean desde dónde viene la promesa. La promesa prácticamente viene desde el libro de Génesis. Aquí ya estamos en Miqueas. Pero ya en Lucas capítulo 2 dice: y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Verdad? Conocemos esto, ¿verdad? Nosotros lo hemos leído muchas veces, pero esto es lo que quiero que ustedes vean. Belén significa justamente eso, casa de pan. Aquí dice Betlehem o Betlehem, como muchas veces lo conocemos. Dice, esta se divide de dos palabras. La primera es Bayit, que justamente quiere decir casa, y Lehem, que quiere decir alimento, comida, específicamente pan. Entonces, en la casa del pan, prácticamente el Señor, el Padre, manifestó el pan que descendió del cielo. El punto de esto es que no somos caníbales, ¿verdad?, para comer de ese pan. ¿Sí o no? Entonces, ese era el punto que ahí los fariseos no entendían, porque ellos estaban acostumbrados a ver preceptos terrenales, preceptos físicos, pero que todo esto tenía una repercusión espiritual. Entonces, todo lo que estamos hablando, amados hermanos, estamos hablando de situaciones espirituales. Tal vez algunas llevan a algún contexto físico. Pero vuelvo al punto. ¿Cuál es el pan del cual nosotros estamos comiendo? El Señor preparó un pan perfecto, un pan sin leudo, un pan sin levadura. Ese pan, amados hermanos, del cual si nosotros comemos y aceptamos lo que Él quiere para nuestras vidas, iremos ahí sí que caminando y caminando poquito a poquito, hasta lleguemos ahí sí que a decir, como dijo Pablo, ¿verdad?, terminé la carrera. Creo que Pablo tal vez hasta haciendo horas extras estaba. Pero nosotros tal vez ni siquiera con la cuota que el Señor nos pide hemos llegado. Y vean que por decirlo de esta manera, la cuota que el Padre le dio al Hijo, ¿cuál fue? Llevar todos los pecados. Llevar todos los pecados de nosotros. Pero también por eso es que el Señor nos dice: el que quiera hacerme discípulo, niegue a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, a su hermano, a su hermana, su esposo, a su esposa. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero el Señor no quiere que lleguemos, bueno, tal vez hasta ahí, ¿verdad? Pero que lleguemos tal vez hasta el punto que el Señor Jesucristo llegó. ¿Por qué? Porque entonces todos nosotros seríamos salvadores, pero solo en uno hay salvación. Pero si nosotros no llevamos esa cruz, es decir, que si no crucificamos el pecado, ese es el punto. Si no crucificamos el pecado, ¿cómo entonces podemos entrar en santidad delante de Dios? Entonces, dice, y Éxodo 25:30, y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia perpetuamente delante de mí. Entonces, cuando el Señor viene, es que el Padre viene y pone ese pan precioso que es Cristo, pero ese es el pan de la presencia.
Entonces, este pan, amados hermanos, cuando nosotros vamos al diccionario, como ya vimos, ¿verdad? La H3899 es leque, debe ser comida, pan o grano, y ahí están todos los demás, ¿verdad? Pan, pasa, provisión, vianda o víveres. Pero esta, amados hermanos, viendo que dice panim, de un sustantivo que no se usa, cara dice, usado en una gran variedad de aplicaciones, como preposición, abierto, adelante, agradar, anterior, antiguamente, aspecto, bajo, cara, lado, presencia, rostro, semblante, servicio, servir, suceder, superficie, tiempo, triste, vulnerable y vista. Entonces, en la mesa del Señor, ¿verdad? No solamente hablando de la comunión, sino que cuando hablamos como les decía, en la Reina Valera 60 habla del pan de la proposición, ¿verdad? Entonces, el pan de la proposición, o sea, del verbo proponer, literalmente poner delante, ¿sí? ¿Cuántos han propuesto algo, ¿verdad? Para proponer algo que tengo que hacer, venir y presentar la idea, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces vengo yo y presento la idea, o sea, yo la propongo, ¿verdad? Y es que eso es lo que hace Cristo con nosotros, nos presenta delante del Padre. Entonces, pero más que esto, fíjense que no solamente queda acá, porque cuando hablamos de esto, del pan de la presencia, es que es hermoso, hermanos, porque dice la Escritura, mejor lo vamos a leer. Dice, Juan capítulo 1 y verso 18, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es que vean esto, que el pan del cielo que descendió, ese pan vivo, es decir, aquel que dice yo soy el pan que desciende, o sea, de él ese pan nos dio a conocer al Padre. Porque ¿quién podía ir delante de Dios en el antiguo pacto? Solo el sumo sacerdote, y una vez al año. Pero ahora, como dice aquí, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, pero cuando hablamos de el unigénito del Padre, nos hace referencia, como hablábamos la vez pasada, del Hijo de Dios. Hablamos que cuando se refiere aquí a unigénito del Padre, que así como era el Padre, así era el Hijo. Y como era el Hijo, era el Padre. Entonces era tanta la similitud de Cristo con el Padre, que como le dijo Felipe, Juan 14:8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. Él me ha visto a mí, el que me ha visto a mí, perdón, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras, ¿verdad? Entonces, fíjense que era tanta la similitud, que eso es lo impresionante, la similitud de Cristo con el Padre, que era ver al Padre prácticamente. Por eso es de que Él es, volvemos al punto, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, ¿de qué pan yo tengo que comer si yo quiero ir al Padre? Del pan que es Cristo, ¿verdad? Y esto lo vemos reflejado prácticamente en la Santa Cena, ¿verdad? Pero no va a estar yo a cada ratito va a darle y darle, porque no. El pan de la comunión, o sea, la Santa Cena, tal vez no la hacemos todos los días, pues, ¿verdad? Porque como humanos tal vez hiciéramos, ¿cómo se llama esto? Tal vez no le pondríamos la santidad y la solemnidad que conlleva esta cena. La perderíamos. Y entonces por eso, amados hermanos, necesitamos ver qué estamos comiendo, de qué nos estamos alimentando. ¿Sí? Buenos días, amados hermanos. Solo para agregarle más a tu punto sobre Cristo, ¿verdad? Dice Mateo 4:1 en adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Y después de haber ayunado por 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo, bueno, de ahí en adelante, ¿verdad? Lo interesante es lo que el Señor Jesucristo le responde, ¿verdad? Le dice: no solo de pan vive el hombre, hablando del pan natural, ¿verdad? Sino que viene de toda la boca, de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y bien estabas diciendo tú, Jorgito, que tenemos que comer del pan que es Jesucristo, ¿verdad? Él es el pan del cielo que descendió, dice él mismo, por un lado. Y por otro también sabemos que Él es la palabra de Dios. Entonces nosotros nos tenemos que alimentar de lo que Él habló, de lo que Él hizo, cómo se comportó y todo lo que Él hizo como ejemplo para nosotros. Amén. Amén. Sí, así es, ¿verdad? Pero volvemos al punto, ¿verdad? ¿Cómo yo como del Cristo? ¿Cómo yo como? Porque el precepto que Dios dejó es: tomad, esto es mi cuerpo, que es dado por todos vosotros, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero ¿qué dice Juan capítulo 1? En el principio, ahí está, era el verbo. No hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Eso es otra cosa, ¿verdad? ¿Qué dice? Juan capítulo 1. Dice: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En otra versión dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, ¿verdad? Entonces, por eso, ya para concluir, hermanos y hermanos, un par de minutitos, dice Juan capítulo 6 y verso 26. Lo vamos a leer lo más rápido que se pueda, que es bastante. Vamos a ver. 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: danos siempre de este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero yo os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final, ¿verdad? Entonces, y sigue diciendo: escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Es lo que nuestro pastor nos estaba hablando la semana pasada. No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que viene de Dios, éste ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces, vean lo impresionante que es esto. Lo impresionante que es esto, que es Él es el pan en sí. Pero ya más adelante, dice en Juan 15:7, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado a mi Padre, en que os deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os amo. Permaneced en mi amor. Entonces, como les decía, en la mesa del Señor hay también una reconciliación, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero en esa reconciliación el Señor muestra su amor.
porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? ¿Ya ven? Entonces es necesaria la palabra de Dios en nosotros, porque así es como yo como de Cristo. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Comer la palabra, estudiar la palabra, inquirir en la palabra, estudiarla, 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 estudiarla. ¿Por qué? Como les decía, hay muchas mesas falsas allá afuera. Pero como dicen, es que es el pastor tal y tal, pero ¿qué saben que si tal vez nos está dando pan inmundo? ¿Verdad? Así que comamos, sentémonos a la mesa que nos debemos de sentar, que es a la mesa del Señor. Así que, por tanto, Hebreos 4:11, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la palabra es importante para nosotros. Ciertamente sí. Así que hoy acerquémonos a la mesa del Padre para comer de esas viandas y de esa exquisita comida que Dios tiene. Amén. Entonces pongámonos de pie, amados hermanos, vamos a orar. Pasé 5 minutos, pero vamos a orar. Padre que estás en el cielo, glorificado seas por siempre y para siempre. Te damos a ti las gracias, bendito Jesús, que nos has permitido estar en tu casa reunidos una vez más. Padre de la gloria, vengo delante de ti, Señor, para que tú nos cubras con tu sangre bendita, que nos cubras, Padre Santo, con tu palabra. Hoy límpianos, Señor, cauteriza en nosotros todo pecado, cauteriza, Señor eterno, toda grosura. Échala fuera, Padre bendito, porque queremos ser limpios por tu palabra. Ser limpios, Padre, para ser agradables y perfectos delante de ti. En el nombre de Jesús, Padre Santo, por favor, ven hoy con todo tu poder y con todo tu espíritu, Señor, por favor, y límpianos. Derrama tu unción, una unción fresca en este lugar, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Lo invito a que me acompañe un momento más, hermanos. Solo vamos a interceder un momento para que el Señor